Bueno, hoy en la coyuntura y hacia futuro los retos son el de lograr interpretar realmente todas las necesidades que hoy se conjugan desde los diferentes sectores y desde las diferentes expresiones que hay en el país. Y eso hace necesario pues que se geste realmente una acción que sea incluyente, que sea representativa y que logre consolidar la propuesta de los sectores sociales del país que queremos, de la nación que queremos construir. Yo creo que el reto más grande que nos hemos trazado todos es cómo nos encontramos en una agenda conjunta. Y el reto es seguir fortaleciendo ese proceso de unidad, ese proceso a través de la unidad, la resistencia desde las distintas iniciativas, la resistencia también desde la vía jurídica, porque estamos en una situación bastante difícil y considero pues que el movimiento indígena en toda su dinámica le apuesta a ese proceso y de hecho estamos hoy mucho más preocupados que en otros tiempos. Creo que la guerra sigue siendo mucho más sistemática que antes y en ese sentido pues yo creo que es unirnos alrededor de la vida, alrededor del territorio y alrededor de todo lo que signifique estar vivos. Bueno, yo creo que después de muchas frustraciones históricas, hay unos gérmenes de movimiento social muy importantes en el sentido de que se arraigan en los sectores sociales más excluidos y más victimizados y están no formándose alrededor de instancias o estructuras de poder, sino buscando cómo darle expresión a las necesidades fundamentales de las mayorías de Colombia, ¿no? Y están confrontándose con las políticas más agresivas del poder. En ese sentido yo creo que el reto de la minga es precisamente estar en esas coyunturas donde el poder se está manifestando de una manera más criminal, yo diría yo, vendiendo el país, entregándole todos los recursos a las multinacionales, favoreciendo a los sectores, al capitalismo más agresivo y tratando también de engañar mucho al pueblo. Pienso que tiene que ver con superar la noción de coordinación política y generar espacios de articulación reales que pasan por no solamente identificar cuáles son las apuestas a largo y mediano plazo del movimiento social, sino expresarlas en las dinámicas territoriales y regionales. Y en esos términos, ¿cuáles serían las proyecciones de la minga de resistencia social y comunitaria? Bueno, creo que como minga nos corresponde trabajar mucho más hacia el Congreso para la Paz, realmente articular, encontrarnos, convocar a esas iniciativas de paz que hay desde las localidades y las regiones, acercarnos a esas iniciativas de paz que existen a nivel nacional, generar el espacio para construir, para mandatar lo que sería una propuesta de paz para Colombia y lograr una verdadera movilización en torno al tema que realmente pues, llame al Estado a pensarse realmente una salida distinta a la guerra que estamos viviendo en este momento. ¿Cuál es la situación del Cauca hoy, Mayora? A ver, la situación del Cauca hoy es que se ha focalizado la guerra con mucho más fuerza. Tenemos un conflicto armado en donde cada vez es más difícil para el caso del norte del Cauca, para el caso de Caldono, para el caso de Occidente. Y en ese sentido observamos que las comunidades también se han venido movilizando en el marco de la minga, el tema del barrido territorial que hoy tiene Jambaló y que hoy los tiene en una situación de riesgo eminente, en donde ayer las FARC se pronuncia
diciendo que son objetivo militar todos. Entonces yo creo que es una situación que nos pone en riesgo tanto del Estado como de la insurgencia. Bueno, pues en un conflicto armado muy exacerbado, sobre todo con una gran afectación sobre las comunidades. Las comunidades están sufriendo profundamente la guerra, la confrontación armada, el desplazamiento, la violación del derecho internacional humanitario, están poniendo vidas inocentes en este conflicto. Es una situación muy difícil, si bien el movimiento social pues tenemos niveles de articulación y de encuentro acá en el Cauca, no hemos logrado en que logremos parar esa guerra, llamemos a los actores a respetar a las comunidades, eso no lo hemos logrado, estamos pensando en eso, se ha instalado acá el espacio regional de paz, que puede ser una alternativa también en búsqueda de poder incidir en la construcción de una propuesta de paz hacia el país también. ¿Cuál es el balance que hace el movimiento indígena frente a las locomotoras planteadas por el plan de desarrollo del actual presidente de Colombia? Bueno, yo creo que el movimiento indígena ha tenido como principio, su primer mecanismo ha sido la resistencia, y depara la resistencia el diálogo con dignidad. Y en ese sentido creo que hemos ido quemando las dos etapas, la resistencia y el diálogo. Pero hoy vemos que en el diálogo no tenemos resultados estructurales ni trascendentales con el gobierno de Santos, porque en muchas ocasiones ha manifestado la voluntad política. Hemos avanzado en una agenda legislativa que ha concluido en un decreto con fuerza de ley de víctimas, pero que lo único que ha logrado es legalizar la muerte. Cómo se tiene un derecho y a cambio de eso se sigue matando. Yo creo que eso es una lectura fuerte que tenemos ahí, y que son argumentos para decir que el movimiento indígena hemos tenido toda la voluntad política para dialogar, pero que a cambio no hay una voluntad política práctica hacia el movimiento indígena. Bueno, en este momento el tema podríamos de una forma global analizarlo es en la pérdida de soberanía de nuestros territorios. ¿Qué quiere decir? Que no tenemos la posibilidad de diseñar y decir qué es lo que se va a hacer ahí, porque el tema de la locomotora minera o la explotación minera no es algo que surgió desde los campesinos, desde los indígenas o de los pobladores rurales. Es una propuesta o es una política o es un modelo económico, inclusive de las empresas transnacionales. Eso a nivel mundial, ni siquiera de los países o de los gobiernos, porque es una política que traza o que cruza fronteras, de acuerdo a lo corporativo y de acuerdo a podríamos decir, a aliviar una crisis económica que tienen otros países. La implementación de esas locomotoras mencionadas por el presidente, consideramos que el impacto que va a generar en la vida y en los planes de vida de los pueblos, y de manera especial de los pueblos indígenas, es totalmente nefasta, y consideramos que ahí no está contemplado realmente una posibilidad de mejorar y de garantizar la pervivencia de los pueblos. Por eso nuestro planteamiento es rechazo total a la implementación de las políticas de las locomotoras al interior de nuestros territorios indígenas, y en este caso la locomotora minera es la más destructora, podríamos decir, arrasadora de los pueblos y de la riqueza de la biodiversidad. ¿Cuál sería una posible propuesta de paz viable para los colombianos y colombianas hoy? Bueno, nosotros seguimos planteando, como lo hemos hecho en toda nuestra historia, de que el proceso de paz debe pasar indudablemente por reivindicar todo el tema de justicia social, donde se debe pensar en que la paz no es el silenciamiento de los fusiles. La paz pasa por eliminar precisamente todas aquellas situaciones que dan origen o que dieron origen a los inicios de todos estos procesos de insurgencia, y que además no solamente se constituye en el tema de la insurgencia como tal, sino en todos los otros actores que involucran a los mismos industriales del país, al gobierno colombiano y a todas las expresiones de la sociedad. Este proceso indudablemente pasa porque realmente la sociedad es la que hoy tiene la palabra. La sociedad colombiana y el pueblo colombiano debe dejar de ser un actor pasivo para pasar a ser realmente un actor que tome decisión y posición frente al tema de paz.
Bueno, en términos de paz, creo que el movimiento social de Colombia nos tenemos que pensar cada vez más cómo jugar un papel mucho más preponderante en una propuesta de salida al conflicto social y armado. Creo que nos toca como movimiento social coger el tema de la paz, debatirlo, construir entre muchos ese concepto de paz, leer el momento político y cuál sería, digamos, la propuesta que hay que desarrollar, movilizarnos alrededor de esa propuesta, convocar a mucha gente y realmente decirle a los actores del conflicto que respeten a los pueblos, que respeten el derecho internacional humanitario, pero más allá de eso exigirle al Estado que realmente tenga una salida pues digna, ¿no?, a esta guerra que nos está avasallando. Vea, primero, como de enfatizar más en la propuesta, tendríamos que decir que el tema de paz sea tema incluyente de las organizaciones sociales, de los movimientos sociales que hay en este momento, o sea, que la sociedad colombiana tenga participación en cómo es que se concibe o cómo es que se va a plantear o cómo es que se va a desarrollar un tema sobre la paz en este país. Concibiéndolo desde que la guerra está intensificada, de parar la guerra, pero nosotros tenemos claro y entendemos que la paz es un resultado de una cantidad de cosas que en este momento no están funcionando. Yo he dicho que el movimiento indígena y social ha construido paz todo el tiempo, porque no somos los actores de la guerra. Los actores de la guerra lo ha generado el Estado, lo han generado aquellos que hacen parte de ese conflicto y que en ese sentido, al estar construyendo de manera permanente, hay que retomar el recopilado histórico entre nosotros. Y yo creo que hemos dialogado, hemos accionado y seguramente hoy tenemos que juntarnos con mucho más fuerza para mirar de que esa paz que ha exigido y que ha construido todo el tiempo el movimiento social tiene que materializarse hoy con mucha más fuerza. Bueno, yo soy más bien pesimista en el sentido de que la institucionalidad siempre ha concebido la paz como una especie de triunfo militar, y cuando la paz se construye sobre elementos de fuerza, y que es como más bien un buscar equilibrio entre las fuerzas armadas, jamás se puede construir paz ahí. Yo creo que el único camino de construir paz es buscar cuáles son las raíces del conflicto y buscar cómo superar ese conflicto en sus mismas raíces. Yo creo que el conflicto colombiano indiscutiblemente tiene unas raíces de injusticia social, y mientras eso no se aborde, no puede haber paz. Por eso, y hasta ahora creo que no se está abordando de esa manera. La propuesta de paz del movimiento indígena siempre se fundamenta en la exigencia del respeto de la autoridad tradicional como la autoridad que garantiza el bienestar, la tranquilidad y la armonía de los diferentes pueblos. Por eso la propuesta está encaminada en la resistencia civil y en el control territorial, en el control social, y de igual manera la generación de diferentes alternativas de una sana convivencia al interior de los pueblos. Por eso la estrategia es más bien fortalecer la dinámica de autoprotección de los pueblos y de la vida, el fortalecimiento de la Guardia Indígena como una herramienta pues de control territorial, control social y de orientación política incluso para toda la comunidad. ¿Quiénes, padre, deberían participar en un proceso de paz? Bueno, yo creo que tampoco el proceso de paz se puede concebir como una negociación entre cúpulas armadas. Yo creo que el movimiento armado debe propiciar un diálogo y una negociación en torno a las necesidades fundamentales de la población, debe darle el campo a los sectores sociales organizados para que en mesas de diálogo y de negociación se pueda buscar enfrentar las raíces del conflicto. Finalmente, ¿qué mensaje le mandarías tú a la comunidad internacional en términos de lo que se propone la Minga y el Congreso este año frente al Congreso de Educación y frente al Congreso de Paz?
Bueno, una invitación a la comunidad internacional para, digamos, acercarse a este proceso de Colombia, conocer lo que las comunidades aún en medio del conflicto estamos haciendo y estamos planteando. Una invitación a participar, a que vengan a los escenarios del Congreso para la Paz, el Congreso Educativo, a que vengan a las diferentes movilizaciones que se van a plantear en Colombia, a que nos acompañen, a que hagan mucho más alcanzables esos retos que nos hemos establecido y sobre todo intervengan para la protección del movimiento social, sus líderes y procesos. Hoy tenemos la posibilidad de construir una herramienta para posicionar lo que queremos de una educación superior y de una universidad distinta que nos permita desarrollar nuestros planes de vida. Los invito a todos y a todas a que nos acompañen en este proceso, no solamente en las movilizaciones, sino en los escenarios de construcción de contenidos, de programa, de apuesta de ley, sabiendo que este ejercicio debe prolongarse mucho más tiempo para que todo eso que queremos logre posicionarse en los territorios, en las regiones y a nivel nacional.